Muy buenas noches a todos. Una cordial bienvenida a todos ustedes por su presencia y la atención en la conferencia de este día. Good night, everyone. A warm welcome to all of you for your presence and for your attention in today's lecture. Bien, para los que por primera vez se están integrando a esta conferencia, mi nombre es Juan Ruiz Naupari y con mucho gusto estoy compartiendo un ciclo que hemos denominado Principios Universales. For those of you who are joining in for the first time, I would like to introduce myself. My name is Juan Ruiz Naupari, and I am presenting a cycle of lectures about universal principles. El primer principio que he compartido es el principio de luz. The first principle I shared with you was the principle of light. Y la síntesis de este principio es que tú y todos nosotros provenimos de la gran luz y por tanto somos luz y debemos reflejar esa luz en nuestra vida y en el mundo. The synthesis of this principle is that we come from the great light, so therefore we are light, and we have to reflect this light in our world, in our life and with the world. Pero esa luz ha sido de alguna manera ensombrecida por la presencia del ego milenario. But unfortunately, the millennial ego somehow outshines the presence of these lights. Esta luz debería resplandecer con toda su brillantez, pero aún en este momento no es así en el reino humano, pero en el futuro así será. However, this light should be able to glow in all its splendor in the human kingdom. It is not so for the time being, but it will be like this in the future. Y si nuestra luz está opacada por la presencia del yo, es obvio que no podemos expresar amor y es el amor el que hace falta en este momento de nuestra existencia para las sanas relaciones. If we are not, if our light is veiled by the presence of the ego, obviously we are not able to express love, and love is very, very necessary at this precise time in our relationships to relate to others properly. El segundo principio fue el amor, y la antítesis del amor es obviamente el odio. The second principle we talked about was the principle of love, and obviously the antithesis of love is hatred. Y muchos de nosotros, los que tenemos estos sentimientos de odio que prevalecen más que el amor en nuestra vida, somos personas que nos llamamos espirituales o inclusive tenemos una práctica espiritual. Many of us who call ourselves spiritual people, or who have a spiritual routine, have these feelings of hatred inside of us. Y todos aquí en Occidente sabemos de que hay un principio universal que es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y lo mismo amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. And for the people who live in the Western culture know that we have a principle which is love God above all things,
with all your soul and with all your strength. And in this way, we must also love ourselves and love others. Y una sabiduría antigua nos dice de que debemos aprender a amar a Dios, pero la manera como llegamos a Dios o al Espíritu es a través del amor al prójimo. And ancient wisdom tells us that we have to learn to love God, but the way in which we actually achieve loving God is by loving your neighbor. Por eso, el gran maestro ha dicho, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y no amas a tu hermano que ves? For this reason, the great master said, how can you say that you love God whom you do not see, and you do not love your brother whom you see? Así que en base a estas enseñanzas, si nosotros no estamos amando al prójimo, al ser humano, entonces nuestra distancia con el Espíritu, con Dios, se ha visto realmente lesionada. So based on these teachings, if we are not able to love our siblings, if we are not able to love others, our distance, the distance between us and divinity will inevitably grow. Así que claramente y de una manera práctica, el amor a Dios se demuestra amando al prójimo. So clearly and in practical terms, we can show our love for God by loving others. Y si no amas al prójimo, es obviamente que ha habido una ofensa y no has perdonado esa ofensa. And obviously, if you are not able to love your neighbor, it's because there has been an offense and you have not been able to forgive this offense. Por eso, hoy vamos a estudiar ese tercer principio espiritual universal que es el principio del perdón. For this reason, today we're going to study this a universal principle, which is the principle of forgiveness. Vamos con una frase antes de entrar en el análisis acerca de lo que es realmente el perdón. Before we actually start analyzing what forgiveness is, let's start off with a sentence. Uno de los grandes genios de la literatura universal, William Shakespeare, hablando del perdón, dice, one of the universal geniuses of literature, William Shakespeare, when he talks about forgiveness, he says, el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Forgiveness falls like a gentle rain from heaven to earth. Es dos veces bendito. It is blessed twice. Bendice al que lo da y al que lo recibe. It blesses the one who gives it, and it blesses the one who receives it. En relación al perdonar, hay muchas enseñanzas en las tradiciones antiguas y también en el espacio de la filosofía. In relation to forgiveness, we can find several teachings in ancient traditions and also in the field of philosophy. Y sabemos que es un tema recurrente también en la psicoterapia.
And we also know that this is a recurrent topic in psychotherapy. Y muchos de los problemas humanos, es decir, los problemas que tenemos con papá, con mamá, con la pareja, con los hijos, con los amigos y la humanidad, se debe precisamente a que nos hemos relacionado íntimamente con el odio y entonces al no estar el amor en nuestra vida de una manera total, la posibilidad del perdón está de alguna manera ausente. And many of the problems that we may have in our relationships with our beloved ones, with our parents, with our children, with our partners, or with our friends, are based on, many of the problems come from the fact that we have related extensively to hatred, and the possibility of forgiveness was absent. Bien, como hago siempre, tengo que recurrir a citas de los libros sagrados y también de libros de filosofía, debido a que en la actual psicología o en la psicoterapia no existen citas que describan exactamente qué es el amor, qué es el odio, qué es perdonar, etc. As I usually do, I will be resorting to quotes from sacred books and philosophy, because in the current in current psychology, there are not clear definitions as regards love, hatred, and forgiveness. Por ejemplo, Pedro, el discípulo de Jesús, le dice, ¿cuántas veces, o le pregunta, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta cuántas, perdón? ¿Hasta 7 veces? Pregunta. For example, Peter, Jesus' disciple, says, "How many times will my brothers sin against me, and how many times shall I forgive them? Up to 7 times?" Y Jesús responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. And then Jesus answers, "I'm not telling you 7 times, but up to 7 times 7. 70 times 7. Y en otro diálogo, Jesús dice, si tu hermano peca, repréndele. And in another dialogue, Jesus says, if your brother sins, tell him off. Y si se arrepiente, perdónale. And if he repents, forgive him. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. If your brother sins against you 7 times a day, and also 7 times a day he comes back to you in repentance, then forgive him. Obviamente son enseñanzas maravillosas, son profundas e incomprensibles. Obviously, these teachings are marvelous, profound, and incomprehensible. Porque nos han enseñado o hemos aprendido o hemos vivido de acuerdo a la ley del talión. Because we have learned and we have lived according to the law of the talion. ¿Qué dice esa ley? Ojo por ojo, diente por diente. And what does this law say? It says an eye for an eye and a tooth for a tooth. El Águila Dorada, que es una reunión de maestros, en relación al perdón dicen, The Golden Eagle, which is a gathering of masters,
say in relation to forgiveness? Perdonar es un atributo de la Madre Celeste y del Padre Eterno. Forgiving is a quality of the Heavenly Mother and the Eternal Father. Perdonar es desligarse de las raíces recalcitrantes del yo. Forgiving means to let go of the recalcitrant roots of the ego, Del mí mismo, del ego malsano. the myself, the unhealthy ego. Bien, en todo caso, lo que esta enseñanza nos quiere decir es que el perdón es divino. In any case, what this teaching is trying to tell us is that forgiveness is divine. Y mientras nosotros no honremos nuestro linaje divino o espiritual, no podemos comprender lo que es el perdón. And we won't be able to understand forgiveness as long as we do not honor our own divine lineage. Entonces, profundizando más en este verso, la madre a la cual se refiere el águila dorada representa el amor y el padre la sabiduría. So if we go deep down into this verse, we can say that the mother represents love and the father represents wisdom. Ok, ya aclarado esto, cuando los maestros dicen perdonarse es desligarse de las raíces recalcitrantes del yo, aquí hay dos cosas que debemos comprender. ¿Qué es el yo? Now, once we have understood this, we can go on to understand what the masters say when in the next part of the sentence. That is, forgiving means letting go of the recalcitrant roots of the ego. And the question is, what is the ego? ¿Y cómo opera, la segunda parte, y cómo opera el yo dentro de nosotros? And the second thing we have to understand about the next part of the sentence, of the verse, is how does the ego act within us? Recalcitrante significa persistencia. Recalcitrant means persistent. ¿Persistencia en qué? Persistence in what? En la equivocación, en el error. In making mistakes, in the error. Esta es la psicología del ego. This is the psychology of the ego. Desligarnos de esta psicología del ego, obviamente nos lleva a vislumbrar el amor y la sabiduría en cada uno de nosotros y nos pone en disponibilidad para poder perdonar. Letting go of these recalcitrants roots of the ego allows us to have a glimpse of the love, of the existing love within us, and therefore it also allows us to have a disposition to forgiveness. Aquí hay otra característica del ego en este verso. There is also another characteristic of the ego in relation to this verse. El ego malsano, dice allí. The unhealthy ego, it says. ¿Qué significa malsano? What does unhealthy mean? Nocivo, maligno. Harmful, malignant. Entonces, las características del yo, o del ego o del mí mismo están íntimamente ligados a la oscuridad. So the characteristics of the ego, which is also called the I as in the first person, or the myself, are intimately related to darkness.
Y debemos entender aquí oscuridad como un sinónimo de ignorancia. And here we have to understand darkness as a synonym for ignorance. Entonces, desde esa ignorancia nosotros abrazamos el yo y todas sus características como la recalcitrancia y la malignidad o nocividad. And so from this ignorance, we embrace the ego and all its characteristics, such as its recalcitrant quality and its harmfulness. Y el siguiente verso dice, perdona aquel que comprende las raíces del error en sí mismo y en sus hermanos. The next verse says, "He who is able to understand the roots of the error in himself and in his siblings can forgive." ¿Qué significa esto? What does this mean? Que el error tiene raíces y la raíz es la ignorancia. It means that the errors have roots, and the roots are the ignorance. Entonces en nosotros convive la ignorancia del ego y la sabiduría de nuestra conciencia. This also means that within us, the ignorance of the ego and the wisdom of our consciousness coexist. Sabiduría que viene de nuestro gen divino. Our wisdom comes from our divine gene. Y es desde ese gen divino que nos influencia a nosotros como conciencia, como podemos ir en búsqueda de la comprensión de por qué razón nos equivocamos y engendramos sufrimiento, no solo a nosotros mismos, sino también alrededor. And so this divine gene influences our consciousness, and then from our consciousness, we can start investigating why we generate suffering to others and also to ourselves. La naturaleza de nuestro gen divino es la autoexploración, el análisis, la comprensión. The nature of our divine gene is self-exploration, self-analysis, and understanding. Y si nosotros vamos teniendo conciencia de esa dimensión espiritual en nosotros, vamos a ir comprendiendo también al mismo tiempo la psicología del ego. If we gradually understand this dimension within ourselves, gradually we will also be able to understand the psychology of the ego. Mientras tengamos ego, obviamente nos equivocaremos. As long as we have the ego, we will obviously make mistakes. Pero mientras la conciencia vive en nosotros, también tendremos el impulso natural a la rectificación. But while consciousness lives within us, we will also have a natural drive towards rectification. Pienso que ninguno de nosotros realmente está libre del error y por tanto de la ignorancia y que en muchas ocasiones nos equivocaremos. I do believe that no one is free of egos and ignorance, and many times we will make mistakes, Y los demás también se equivocarán. and so will others. Entonces hay que recordar esa otra frase extraordinaria del gran maestro que dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. And so, in this context, we must remember this great sentence from the master that says, "He who is free of sin may throw the first stone." Así que para perdonar hay que reconocer nuestra única y cristalina naturaleza espiritual donde residen el amor y la sabiduría. So, in order to
in order to forgive, we have to understand our real and crystalline nature, because love and wisdom both reside in it. Pero al mismo tiempo, hay que ser valiente y reconocer que hay una naturaleza falsa e ilusoria que da origen al sufrimiento en cada uno de nosotros. But on the other hand, we must also be courageous and acknowledge the fact that we also have a false nature, which is, it's both false and illusionary, and it is the cause of suffering in us. En el siguiente verso dice, perdona aquel que se conecta al corazón de la Madre Celeste o a la Madre Eterna. La Madre Eterna o la Mente Eterna? Mente Eterna, perdón. The next verse says, he who is able to connect with the heart of the Heavenly Mother or the Eternal Mind is then able to forgive. La Madre es un sinónimo de amor. The Mother is a synonym for love. Y un sinónimo de amor es la compasión y por tanto el perdón. And a synonym for love is compassion and therefore forgiveness. Conectarse con el amor es conectarse con la Madre. Connecting with love means connecting with the Mother. Y esa Madre o ese amor vive en potencia en nuestros corazones. And the Mother or love lives potentially in our hearts. Y conectarse con el amor es conectarse con la mente universal donde reside la bondad universal. And connecting with love means also to connect with the universal mind, which is the dwelling of kindness. Ahora bien, vamos a cosas más prácticas. Right, so now we're going to move on to more practical things. En este verso dice, perdona a aquel que no siente culpas ni remordimientos provenientes del yo. This verse says, he who doesn't feel guilt or remorse coming from the ego is then able to forgive. La culpa es la sensación y aceptación de haber hecho algo mal. Guilt is the feeling and acceptance of having done something wrong. Y el remordimiento es un profundo pesar por el error cometido. And a remorse is a heavy feeling of having made a mistake. En el remordimiento también está la necesidad del arrepentimiento o rectificación y de mejorar las cosas. Remorse involves the need for rectification and also the need to improve things. Pero como tenemos dos naturalezas, como ya hemos visto, la culpa y resentimiento pueden provenir desde la conciencia o desde el ego. But as we have already seen, we have two different types of nature. Therefore, guilt and resentment can come from the ego or from the consciousness. Desde la conciencia, comprendes íntegramente la situación, tu error o el error de la persona, te perdonas y perdonas. If it comes from the consciousness, then you're able to have a whole view of the situation, and then you're able to forgive yourself and forgive the other person. Pero este proceso requiere análisis, requiere comprensión y una resolución. Una solución al problema que estamos analizando. But for this, in this process, understanding, analysis, and a resolution for the problem we are dealing with are required. De esa manera trasciendes el error. In this way, you are able to transcend the error.
Pero cuando es desde el ego, te apegas a la culpa, al remordimiento, y estás evocando persistentemente la afrenta o la ofensa. But when all this comes from the ego, you become attached to both guilt and remorse, and you live the received offense once and again. Espero que todo esté claro desde hasta aquí, hasta este momento. I very much hope that everything is clear so far. De todas maneras, como siempre, vamos a abrir un espacio de preguntas. In any case, as always, we will also open a space for questions. Hablemos un poquito del proceso de la culpa y el remordimiento. Let us speak now a little about the process of guilt and remorse. Bien, antes de que aparezcan estos dos aspectos y que el ego los tome, en lugar que lo tome nuestro corazón, sabemos que las acciones negativas las cometemos desde la inconsciencia y por tanto desde la ignorancia. Before guilt and remorse appear, and then before they are taken by the ego, we have to be aware of the fact that mistakes and erroneous actions are made by us out of ignorance. Esta sería la primera fase de este proceso. This would be the first stage in this process. Obviamente después aparece el sentimiento de culpa. After this, the feeling of guilt appears. Desafortunadamente, en la educación occidental donde estamos nosotros, la culpa ha sido reforzada, arraigada en nuestra psique. Unfortunately, those of us who live in a Western culture have been able to see that guilt has been reinforced and deeply rooted in our psyche. Y desde niños, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores, nuestros guías espirituales nos han enseñado a reconocer la culpa y también a mantenerla viva. And since we were children, our parents, grandparents, spiritual guides, and teachers have taught us to acknowledge guilt, but not only to acknowledge it, but also to keep it alive. Y empezó todo, por ejemplo, con lo que se llamó la culpa, de lo que llamaron el pecado original. And it all started from the guilt related to what they called the original sin. Y también nos han hecho o educado en la dirección de tener culpa para aquellos que son cristianos de la muerte del Maestro Jesús. And also, Christian people have been taught, or brought up and taught to feel guilt related to the death of Master Jesus. Y a partir de estas dos semillas que sembraron en nuestra mente, hemos desarrollado los otros sentimientos de culpa cada vez que hemos cometido un error. And from these two seeds that they planted in our psyche, we have developed other different types of guilt whenever we have made a mistake. Quiero decirles algo que es importante. No todo el planeta vive de esta manera como nosotros estamos viviendo. I want to tell you something important. Not the whole planet lives in this way, and in the way we're living. En Oriente, como no conocen lo que nosotros llamamos la Biblia, no tienen estos conceptos de culpa por el pecado original o la culpa por la muerte del Maestro Jesús. Since the Bible is unknown in the Eastern culture, they do not have these concepts of guilt owing to the original sin and guilt for the death of Jesus.
Luego, cuando nos quedamos instalados en la culpa, empezamos la tercera etapa, que es el sufrimiento. Then, after we became settled in guilt, the third stage started, which is suffering. Y el sufrimiento es la humillación a nosotros mismos, And, conectado con la culpa, claro está. and suffering is humiliating ourselves in connection or in relation to guilt, obviously. ¿Cómo trascender la culpa? How can we transcend guilt? ¿Cómo arrancársela al ego que la intensifica y la instala eternamente en nuestra mente? How can we eradicate guilt from the ego, which installs it and reinforces it permanently in our minds? Hay que poner luz en nuestra mente y hay que, por tanto, parar todo tipo de flujo mental de pensamientos y remordimientos. We have to shed light into our psyche, and we have to stop um, every flow that has to do with a remorse, with thoughts of remorse. Ya he mencionado la culpa o el remordimiento puede ser abordada por la conciencia y por tanto con la influencia de nuestro gen divino o ser espiritual o desde el ego. I have already said that we can deal with guilt and remorse from the consciousness of our inner being, that is our spiritual gene, or we can deal with it from the ego. Cuando nosotros vemos nuestro error y vemos también, por tanto, nuestra responsabilidad, que es lo que le llamamos culpa en el sentido correcto de la palabra, obviamente en la etapa del remordimiento, nosotros buscamos resarcirnos inteligentemente de ese error. Once we acknowledge our mistake, and we acknowledge also our guilt, understood as a responsibility, what we try to do is to compensate our error in an intelligent manner. Pero lo que hace el ego es intensificar y llevarnos a un espacio desde el cual no podemos salir de esa culpa. But what the ego actually does is to intensify this guilt and take us to a space in which it's impossible to get out of this. Y esto puede durar muchos años And this can go on and on for many years o toda la vida. or our whole lives. Entonces, hay que trascender la culpa con valentía y lo primero, como ya he mencionado, es parar en nuestro interior todo pensamiento de culpabilidad, todo pensamiento de remordimiento. So we have to transcend guilt courageously. And one way to do so is by stopping every flow of thoughts in relation to guilt and remorse. ¿Y cómo se hace esto? De ahí pasamos al segundo punto, que es analizar los elementos de la culpa y el remordimiento. And how can we do this? And now we are moving on to the second step, which is analyzing all the elements that revolve around guilt and remorse. Y el tercer punto tiene que ver con la rectificación. And the third step has to do with rectification. Y la rectificación se hace con trabajos psicológicos y espirituales que debemos obviamente adquirir en este proceso de autoconocimiento. Rectification happens to our psychological and spiritual work with strategies that we
must acquire in this process. Siempre he mencionado que si una persona realmente quiere cambiar, necesita enseñanzas especiales. I have always said that if anybody really wants to change, he or she needs special teachings. Y Neuma contiene esas enseñanzas especiales, psicológicas y espirituales que están todas vertidas en ese módulo que denominamos conocimiento interior. And Numa does have all these special psychological and spiritual teachings, which are contained in this module that we call inner knowledge. Ok, entonces, ¿qué pasa si nosotros no entramos por el camino de la trascendencia de la culpa? So, what happens if we do not walk down the road of the transcendence of guilt? Como vamos a repetir y a repetir nuestras culpas y remordimientos, entonces se va a enraizar más este sufrimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Then we will repeat our guilt and our remorse more and more and more, and then it will become more deeply rooted in our mind, in our hearts, and in our soul as well. Estos dos caminos que se abren cuando ya nos hemos instalado y reforzado en la culpa, es realmente peligrosos para nuestra vida. These two pathways that open up in front of us when we have already become settled in guilt and remorse are really dangerous for our lives. Y como dije, se abren dos opciones. La primera opción es sufrir para toda nuestra vida, apagando nuestra alegría, nuestra luz y generando sentimientos de derrota. And the two pathways are one of them is suffering all our lives and extinguishing our inner light and generating feelings of defeatism. O volviéndonos cínicos. And the second pathway is becoming a cynic. Es decir, siendo hipócritas y continuar con la maldad de una manera consciente y justificando todas las maldades que hacemos. Or becoming a hypocrite and doing wicked, evil actions consciously and justifying all the evil actions that we make. Los dos son caminos equivocados que provienen desde el yo. These two pathways are mistaken and misleading, and they come from the ego. Bien, hasta aquí espero que vayamos todos en la misma página. I hope that we are all on the same page so far. Entonces, son las enseñanzas especiales las que nos despiertan. So it is special teachings that help us to wake up. Por eso en este verso se dice, perdona a aquel que despierta. For this reason, this verse says, he who awakens forgives. Aquella que va despertando y reconociendo los accionares de su ser. He or she who gradually awakes and acknowledges the actions of his or her inner being forgives. Analizando este verso, ¿qué significa la persona que despierta? If we analyze this verse, what is the meaning of somebody who awakes? Significa que el perdón está íntimamente ligada a la luz y el despertar. Y la falta de perdón o el odio está ligado al sueño de la conciencia.
It means that forgiving is intimately related to light and waking up. Si, Un momento, whereas forgiveness is intimately related to the sleeping state of our consciousness. si no amas, no perdonas, y si If, todo esto te hace sufrir, obviamente estás dormido. if you don't love, if you don't forgive, and if all this is making you suffer, then obviously you are asleep. Tienes que despertar You have to wake up para que reconozcas los accionares de tu ser. so that you can know the actions of your inner being. ¿Y quién es el ser? And who is the inner Es tu being? gen divino, It's your divine gene, es el espíritu. spirit. Y tu espíritu particular es fuente de bondad. And your own personal spirit is a source of kindness. Y en tu proceso de despertar, también despiertan las virtudes en ti que se cristalizan en nuevas formas de pensamiento, palabra y acción. And in the process of awakening, the virtues also become crystallized in you in the form of new thoughts, words, and actions. El ser tiene su propia psicología y por tanto su propio accionar. The inner being has its own psychology and also his own peculiar way to act. Y cuando somos influenciados por la psicología de nuestro ser, podríamos decir que se genera en nosotros un tipo de psicología que le podríamos llamar psicología angelical. And when we are influenced by the psychology of our own inner being, we can say that a new psychology is generated within us, and we could call this type of psychology angelical psychology, Que se opone frontalmente a la psicología del ángel caído. which totally opposes the psychology of the fallen angel. Ok, ¿quieres perdonar? Tienes que despertar. Okay, do you want to forgive? Then you have to wake up. Porque perdonar sin olvidar equivale a bañarse sin mojarse y eso no es posible. Because forgiving without forgetting equals to bathing without getting wet, and that is not possible. Si no perdonamos, crearemos una identidad alrededor de nuestro dolor. If we don't forgive, then we will create an identity around our pain. También podríamos decir que crearíamos una entidad energética We could also say that we would be creating an energetic entity que nos acompaña en toda esta existencia, inclusive más allá de la muerte, y también regresaría con nosotros en nuestro próximo renacimiento. and this entity would walk along with us throughout our whole existence and even beyond death, and it would come back with us in our next birth. Y es esta entidad energética que tiene una identidad, es realmente la que sufre. And this energetic entity, which really has an identity, this is the one that really suffers. Se instala en nuestra psique y en la próxima existencia nosotros continuamos nuestro sufrimiento. It becomes settled in our own psyche, and then in our next existence, we will continue suffering because of it. Por eso es importante perdonar para deshacernos de estos pensamientos negativos persistentes que se convierten en energía, que generan una entidad y por tanto una identidad psicológica. For this reason, it's important to forgive because all these negative thoughts generate an entity, which in turn they generate an psychological identity.
Y esta psicología solo sabe odiar, no sabe perdonar y sabe perfectamente sufrir. And this type of psychology can hate, is not able to forgive, and knows perfectly how to suffer. Y se integra tanto en cada uno de nosotros, está tan mimetizado que no nos damos cuenta que no somos nosotros. And this type of psychology is so much integrated within us. It becomes so mimetized that we are not really aware of it. Entonces, aquel que perdona es el que despierta. So he who forgives is the one who wakes up. Aquel que despierta, perdona y limpia sus espacios interiores de los recuerdos egoicos de la afrenta recibida. He who forgives is able to clean his inner spaces from the egoic memories of the received offense. Esto es lo que antiguamente, y hoy en Neuma, llamamos la muerte mística. This is what in antiquity and today in Numa we call mystical death. Así que el proceso de perdón requiere un viaje interior en todos estos recuerdos tristes, donde hay mucho sufrimiento, muchas lágrimas, muchos recuerdos ingratos, palabras negativas que hemos recibido. Forgiving means also going through all these negative memories and words and offenses that we have received. Y todo eso debe ser limpiado. And all this must be cleaned. Hay que comprender que para perdonar debe haber habido una herida. In order to forgive, we must understand that there has been a wound. Y para ser herido debe haber habido orgullo. And if we have been wounded, it means that there was pride. Entonces hay que identificar el orgullo So we have to identify pride y todas las consecuencias que ha generado en nosotros. and all the consequences that it has generated within us. Vuelvo a repetir, este proceso de limpiar los espacios de los recuerdos egoicos solo es posible a través de enseñanzas especiales. And I repeat again, all this process of forgiving, it's only possible through, cleaning all our memories is only possible through special teachings. Que no son enseñanzas complejas, sino completamente sencillas. And these teachings are not complex. On the contrary, they are totally easy. Sencillas y poderosas al mismo tiempo. They're easy and powerful at the same time. Entonces, quien perdona, y si tú crees que has perdonado y no olvidas, sigues vivo para ese yo del orgullo. So the person who thinks he or she forgives but doesn't forget continues to be alive for the ego. Hay que acabar con esa tendencia de buscar venganza, We have to end this tendency to look for revenge practicando la conexión con el corazón. by practicing our connection with the heart. Ternura, amabilidad, forman parte de el perdón. Tenderness and gentleness are part of forgiveness. Y hay que tomar en cuenta, de acuerdo a la ley del karma, que el más desafortunado en una situación de defensa, de ataque, es el agresor.
And from the point of view of the karma, we also have to bear in mind that in a situation of attack, the most defenseless person is the attacker. Así que olvidar, cuando ya hemos visitado esos espacios de nuestra mente, equivale a no reaccionar cuando se transita por el pasado. So forgetting means not reacting when we go through our past. Por ejemplo, pensamientos como él abusó de mí, For example, thoughts like he abused me, me golpeó, me venció y robó. I was beaten by him and defeated by him, and he stole things. Aquellos que albergan tales pensamientos verán que su odio nunca cesará. The people who harbor these thoughts will be able to realize that their hatred will never stop. Pero si nos olvidamos del pensamiento, él abusó de mí, me golpeó, me venció y robó, But if we forget these thoughts, he abused me and he beat me and defeated me and stole, entonces el odio cesará. then hatred will stop. Bien, hasta aquí este compartir que cariñosamente hago con cada uno de ustedes. So up to here, my words, my sharing that I share with you from the bottom of my heart. Y ahora me gustaría escuchar algunas preguntas. And now I would like to hear some questions. Hay una pregunta en inglés. Sí, ¿La leo en inglés y luego la traduzco? sí, por favor. So there's a question in English. It says, thank you for the wisdom. My question is, what does the ego resides and arises from? Is the ego solely attached to the personality? La pregunta dice, gracias por tu sabiduría. Mi pregunta es, ¿dónde reside el ego y desde dónde surge? ¿El ego está solamente pegado a la personalidad? Ok, gracias por la pregunta. Thanks for your question. El ego del orgullo, al cual nos hemos referido hoy, que se siente ofendido cuando recibimos una agresión, nos hace pensar, imaginar, sentir, hacer de una manera errónea. Today we've been talking about the ego of pride, and when we receive an offense, it makes us think and feel in an erroneous way. El ego del orgullo de alguna manera ya viene preinstalado en nuestro software psicológico. The ego of pride has somehow been previously installed in our psychological software. Pero debemos saber que es algo que nosotros hemos creado y que nosotros mismos lo hemos instalado. But we have to know that the ego is something that we have created and installed in our psyche ourselves. Entonces, nuestra psique o nuestra alma tiene un espacio que está contaminado por el yo. So our psyche or our soul has a space which has been contaminated by the ego. Nuestra alma originalmente, y esto está escrito en todas las tradiciones, era luminosa. Our soul, and this has been
described in all the traditions, our soul at the beginning was luminous. Y una alma luminosa, cuando es agredida, responde desde la comprensión y el sufrimiento que el agresor tiene en ese momento. Disculpa, me he perdido al principio. Un alma luminosa, cuando es agredida, responde desde el amor que prevalece en esa luz. When a luminous soul receives an aggression, then it is able to respond from the light of love. Entonces, no hay herida So y no hay nada que perdonar. So there is no wound and there is nothing to forgive. Solo comprensión del sufrimiento del agresor. There is only the understanding of the suffering of the aggressor. Pero así como fue instalado por nosotros mismos, este software malicioso en nuestra psique también puede ser desinstalado, y para esto, como ya he mencionado, necesitamos enseñanzas especiales. But this malignant software, which was installed in our psyche by ourselves, can also be uninstalled or disinstalled. And for this, as I have already mentioned, we need special teachings. Bien, hay más preguntas aquí. ¿El perdón es una manifestación de la mente despierta? So there's another question that says, so is forgiveness a manifestation of an awakened mind? La respuesta es sí, porque una mente despierta es una mente de luz. The answer is yes, because an awakened mind is a mind of light. Nuestro potencial es la luz. Our potential is light. Pero hoy estamos en la oscuridad de la ignorancia. But today we are in the darkness of ignorance. Entonces, cuando nosotros estemos despiertos o en el proceso del despertar, será fácilmente para cada uno de nosotros otorgar ese perdón. But when we awake, or when we are in the process of awakening, it will be easy for each of us to bestow forgiveness. Porque estaríamos reflejando nuestra naturaleza. Because in that case, we would be reflecting our nature. Otra pregunta, ¿cómo puede haber remordimiento cuando se es ignorante o libre de conciencia? There's another question. How can there be remorse if you are an ignorant person or you have no consciousness? Bien, yo pienso que todo ser humano, como he dicho, tiene dos naturalezas. Well, as I said, every human being has two different types of nature. Y esas dos naturalezas están fluctuando continuamente en nosotros. And these two natures continuously fluctuate within us. Pero desafortunadamente la que más tiempo está en nuestra mente es la naturaleza del ego. But unfortunately, of the two types of nature, the one which occupies more time in our mind is the ego. Y cuando nos conectamos con esa intermitencia del corazón, que es muy débil en algunos, entonces tenemos el remordimiento, tenemos las ganas, el deseo de rectificar, pero no podemos porque en el siguiente momento nuevamente estará el ego. And very many times we want to connect with our hearts, but in this intermittence in this fluctuation of the two types of nature, we
we find that even if we want to rectify, the connection with our heart is very weak. And in one moment, we will be connected with our heart, and in the next moment, we will be connected back to the ego. ¿Qué pasa si una de las partes perdona y olvida y la otra no? What happens if one part of us forgives? Espera, una parte, o sea, en el conflicto, Una parte perdona, una una, parte perdona, la otra no. o sea, una persona perdona y la otra no. Así es. So what happens? What happens if in a conflict one of the parties forgets and forgives and the other one doesn't? En cuanto al karma, en otra existencia, ¿se vuelven a encontrar? Pregunta. And about the karma in a previous existence, will they meet again? En el módulo Universo de lo Transpersonal nosotros estudiamos todas las leyes universales que nos rigen y una de ellas obviamente es el karma. In the module called Transpersonal Universe, we study all the laws by which we are ruled, and one of these laws is obviously the law of karma. Y la otra es la ley de la reencarnación. And the other law is the law of reincarnation. Pero hay una ley más que se llama la ley de la recurrencia. But there is another law called recurrence. Esto quiere decir que todas las personas se vuelven a encontrar otra vez. This means that all the people meet again. Y obviamente si uno perdonó y encuentra a la persona que no hizo su propio trabajo, entonces la persona que perdonó tendrá compasión natural, espontánea y comprensión de las ofensas y el enojo de la otra persona. And so if in another existence they meet again, the person who forgave will be able to feel compassion in a natural way for the person who did not forgive, and he or she will be able to see the offenses more neutrally. Y tener una reacción amorosa y comprensiva puede ayudar mucho a que la persona se dé cuenta de su enojo, de su intención de dañar y rectificar. And if we react lovingly and from a space of compassion, this will help the other person to understand and rectify. Es así como la virtud del amor y la compasión y la consideración pueden influir en aquella persona que está equivocada. So the love, the virtue of compassion will be able to influence positively on somebody who is misled. ¿Y cómo nos perdonamos a nosotros mismos? And how do we forgive ourselves? Nos perdonamos sin culpa desde el ego. We forgive ourselves without the guilt of the ego. Estar en la culpa es perder el tiempo para lo que debemos hacer realmente, que es la rectificación. To be in guilt, to be in a space of guilt means to be wasting our time and not do what we really need to do, which is rectification. Entonces, si el espíritu no juzga, no castiga, nosotros, ¿por qué nos juzgamos y nos castigamos? Mejor porque no rectificamos. So, if the spirit doesn't judge or punish us, why should we judge and punish ourselves? Why do not we rectify instead? También hay una pregunta aquí. ¿La culpa es la causa del sufrimiento? Another question, is guilt
The source of suffering? No, no es la culpa, es el ego el que engendra el error y desde ese error que hemos cometido o esa ofensa se genera culpa y luego el remordimiento. Y esto nos hace sufrir. No, it's not guilt, the source of suffering. It's the ego that generates mistake, and then from the mistake it generates guilt and suffering, guilt and remorse, and then all this leads to suffering. Olvidar es apagar la culpa de la mente. ¿Cómo es posible? It is the fact of forgetting. Does it extinguish the guilt in our mind? How is this possible? Cuando yo he dicho olvidar, antes he dicho que hay que analizar las causas del sufrimiento que genera la culpa y el remordimiento tomado desde el ego. When we were talking about guilt before, I said that we have to analyze all the reasons that generate that generate guilt and remorse are coming from the ego within us. Porque el ego es una entidad viva que tiene pensamiento y sentimiento. Y entrar en sus espacios a través de la luz del análisis es quitarle esos razonamientos absurdos y esas emociones nocivas. Y entonces solo queda la historia, pero no queda más su influencia. Because the ego has its own way of thinking and feeling, and by analyzing these feelings and thoughts of the ego, we deprive it from all the absurd reasoning and the inadequate feeling, and by doing so, we also deprive the ego from its own history. A ese tipo de olvido es al que me refiero. This is a type of forgetting I was referring to. Otra pregunta, entonces sentir remordimiento y olvidar es parte del despertar. Another question. So, feeling remorse and forgetting, is it part of awakening? Sentir remordimiento, es decir, deseos de transformación y rectificación desde la conciencia, sin hacer escarnio de nosotros mismos, es parte del despertar. Well, feeling remorse from our consciousness, or with the will to wake up and rectify without mocking ourselves, without humiliating ourselves, it is part of our awakening. ¿Cuáles son esas enseñanzas especiales? Which are the special teachings? Son las que nosotros compartimos en Neuma, en nuestros diferentes módulos. They are the teachings that we share in Pneuma in our different modules. Nuestras enseñanzas son únicas, no están presentes ni siquiera en las aulas universitarias. Our teachings are unique. They are not present anywhere, not even in university classrooms. Y tenemos varios centros en el mundo donde compartimos estas enseñanzas. And we have several centers around the world where we share these teachings. Y quiero informarles también con mucha alegría que en agosto del año 2021, en Tueno, Italia, que es el lugar donde me encuentro actualmente, abriremos la primera oportunidad de estar presentes en cursos intensivos sobre Neuma. And I would like to share that in August 2021, in Trueno, which is the place where I am right now, we will open the first intensive courses. Lo que quiero también informar es que además de los dos centros
de las 2 sedes internacionales de enseñanzas intensivas que tenemos en el mundo, una en Mount Shasta, California, y otra aquí en Tueno, Italia, tenemos múltiples centros en otros países, en América y Europa. I would like to announce that apart from the two main headquarters, where intensive courses are taught, one in Manchester, in California, and another one in Tueno, Italy. We also have several centers around the world. Luego dice, ¿cómo perdono a la otra persona si no se arrepiente? Then we have another question. How can I forgive the other person if he or she does not repent? Si tú no perdonas, estás sufriendo. If you don't forgive, you are suffering. El que te ha ofendido y no se ha arrepentido también está sufriendo. And the one who has offended you and doesn't repent is also suffering. Así que alguien debe dejar de sufrir en algún momento. So one of the two must stop suffering at some point. Así que es importante que comprendamos esto, So it's important to understand this. que necesitamos perdonar. No necesitamos esperar que el otro cambie. We need to forgive. We don't need to wait for the other person to change. El amor es incondicional, recuérdalo. Love is unconditional. Bien. Sé que hay más preguntas. Siento mucho no responder, Right. pero quiero invitarlos al estudio del 4º principio, que es el principio de piedad, y allí vamos a comprender mejor este principio de perdón que hemos estudiado. Right. I'm aware of the fact that there are more questions, but I won't be able to answer them all. I would like to invite you to come to our next lecture, which will be on the principle of pity. And in this lecture, you will be able to understand further aspects related to forgiveness. Infinitas gracias a todos los que han hecho posible esta conferencia y especialmente a ustedes que están allí atentos con anhelos de aprender lo nuevo. Infinite thanks to all the people who have made this lecture possible, and especially you, the people who are listening and who have this longing to learn. Y me despido con este pensamiento de Confucio. And I would like to say farewell with this thought by Confucius. Sé como el sándalo que perfuma el hacha que le hiere. Be like sandalwood, which perfumes the axe that hurts it. Hasta pronto, queridos amigos y amigas. See you soon, dear friends.